Bienvenidos un día más a hoyunclip.es. Estamos haciendo estas entrevistas confinadas, ya saben, hablando con los colectivos afectados por este estado de alarma provocado por la crisis del coronavirus. Y estamos hoy con el director del Instituto de Buñol, del Instituto de Secundaria de Buñol, Gabriel Corchán. Gabriel, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Luis. Bueno, la primera pregunta es prácticamente obligada. Ayer el Ministerio de Educación decidió sobre la continuidad del curso. Eh, no sé cómo tomáis, cómo recibís esas medidas propuestas por el Ministerio y acordadas también por las comunidades autónomas desde el Instituto de Buñol, Gabriel. Bueno, pues en primer lugar, decir que, bueno, que hay que tener la máxima empatía con todos los responsables que están tomando decisiones, porque es un momento totalmente inédito para todos y es muy difícil. En primer lugar, claro, hay que entender que las competencias en educación están transferidas a las comunidades autónomas, por lo cual lo que el Ministerio ayer aprueba o acuerda, esta falta por completarlo, con las comunidades autónomas es un marco general. Entonces nosotros escuchamos con atención y es un primer paso para ver cómo se concretan estas medidas aquí en Valencia. Bueno, ayer ya sí que es verdad, como comentaba Gaby, que la Generalitat Valenciana dijo que esa recomendación que hacía el ministro de Educación de abrir los colegios y también los centros educativos para refuerzo en los meses de julio, de momento quedaba descartada. No sé si habéis tenido alguna comunicación al respecto y no sé cómo va a proceder el instituto en este sentido. Bueno, a ver, nosotros, como te decía, ayer hay una reunión interministerial entre el ministro y las comunidades autónomas. Hoy mismo por la mañana hay una mesa sectorial en Valencia con los sindicatos y todo esto llevará a una publicación de normativa y a la regulación que estamos a la espera de ver cómo se concreta. Entonces, más allá de posibles declaraciones o posibles digamos, informaciones que van llegando de lo que será en la Comunidad Valenciana, pues es lo prudente en este caso es esperar un poco. Justamente sobre ese punto, además, digamos, no es el urgente en este momento. Nos interesa, sobre todo, realmente la preocupación de toda la comunidad educativa era y es la evaluación y cómo se va a cerrar el curso para el alumnado, y en ese sentido pues ayer se da un paso importante y ahora, como digo, falta esperar cómo se concreta y nosotros, como no puede ser de otra manera, reaccionaremos, digamos, actuaremos según lo que se regule. Bueno, ayer también el Ministerio, además de la propuesta que hacía en cuanto a mantener abiertos los centros en los meses de junio para refuerzo, también hablaba de esa última evaluación de carácter diagnóstico y que el aprobado será la tónica general salvo excepciones. Como bien dice Gaby, Sí, más que la, hoy hay reunión, me imagino que de ahí saldrá algo, ¿no? En este sentido. sí, en los próximos días tendremos respuestas más concretas. A ver, no se habló, realmente la ministra concretó bien que no se hablaba de aprobado general, sino de la tónica general de la de curso, que son dos cosas diferentes. Ya la normativa actual permite, digamos, hay mucha flexibilidad a la hora de la promoción. Lo que sí que hay dos puntos sobre la evaluación que se tratan digamos, en estas recomendaciones se, se orientaron y que son las siguientes. En primer lugar, se tiene en cuenta los dos trimestres anteriores, las dos evaluaciones, son de la referencia más cierta, más justa, más equilibrada para hacer una evaluación. En segundo lugar, se dice que es necesario tener en cuenta que este momento es excepcional y por tanto hay que tomar la evaluación desde un punto de vista excepcional. Entonces, en esos dos principios y desde esas dos ideas, pues como digo, a ver cómo se regula en la letra pequeña, cómo en la regulación, en la Consellería de Educación nos lo transmite, y a partir de ahí, pues
actuaremos. Pero sí que está claro que hemos de tener en cuenta que es un momento muy excepcional y, por tanto, hay que buscar que todo el alumnado tenga las mejores garantías y las oportunidades para cerrar el curso que ya había transcurrido en 2/3 partes. Y Gaby, sobre todo en el instituto, me imagino que los más preocupados por esta situación son los alumnos que se van a enfrentar a la EBAU, que recordemos que se va a celebrar entre el 22 de junio y el 10 de julio. Eh, ¿Cómo están esos alumnos? ¿Qué inquietudes os trasladan y te trasladan a ti como director? Mira, en este sentido, decir que sí que hay una distinción ya desde el principio en todo lo que se va regulando y en todo lo que se va anunciando, que es que el segundo de bachillerato, digamos, va a tener un camino diferente, como es lógico, por ese no solo final de etapa educativa, sino acceso a la universidad. Entonces, claro, han sido seguramente el grupo de alumnado más inquieto. También el profesorado ha estado en contacto continuo con el alumnado de segundo bachiller, y decir que, en primer lugar, pues felicitarles por su gran trabajo, por su gran implicación en todo momento. No hay que olvidar que realmente han transcurrido desde que se cerraron las clases unos 14 días lectivos. Y sin embargo, parece mucho más, y el trabajo realizado seguramente trasciende a esos días lectivos. Ha sido una implicación total y, claro, con las inquietudes lógicas y justificadas de lo que va a pasar, cómo van a ser esas pruebas, y en ese sentido también no hay una concreción en este momento todavía. Es necesario tener un poquito más de paciencia. Uh-huh. Bueno, y yo voy a hacer un poco de portavoz de los estudiantes, porque me imagino que, claro, ahora que se acerca este último trimestre de cara al acceso a las pruebas de acceso a la universidad, ¿se ha concretado, Gaby, qué va a entrar, qué no va a entrar en esos exámenes de acceso a la universidad? ¿Entra toda la materia, no entra? No sé. Ahora mismo, lo que se ha hablado sobre esto, lo que tenemos ahora mismo es que los contenidos más o menos son los mismos. Lo que cambia es la flexibilidad de la prueba, dar muchas más opciones para realizarla, con el objeto de que el alumnado pueda, digamos, contestar aquellas preguntas que le sean más beneficiosas, en el sentido de, sobre todo, incidir en lo que sí que se ha podido trabajar en clases presenciales. Y a partir de ahí, el instituto ha trabajado en la adaptación de esos contenidos del tercer trimestre para, digamos, que el alumnado no pierda lo básico de estos contenidos y que tenga más opciones a la hora de elegir en esas pruebas. Y ha habido un trabajo de coordinación que todavía sigue, esperando a ver cómo se concretan las pruebas, que esto tiene su recorrido en diferentes ámbitos de decisión, claro. Uh-huh. Bueno, y eso te iba a preguntar ahora, ¿cómo está haciendo el instituto, ya no solo con los alumnos de bachillerato, sino también con los de la ESO, para coordinarse, para continuar esa actividad, aunque sea a través de los medios digitales, virtualmente hablando? Pues no voy a negar que ha sido un proceso con bastantes dificultades. No es que la educación esté, digamos, totalmente al margen de la tecnología y de los procesos educativos online, pero estos hasta ahora han sido una herramienta complementaria. La base es lo presencial. Entonces, de un día al siguiente, convertir un centro educativo en un centro online, pues es cierto que no es posible. Con lo cual, lo que se ha hecho en un primer momento, digamos, reforzar los métodos, los medios de comunicación entre alumnado y profesorado, también internos. ¿De acuerdo? Entonces, ese era el primer objetivo. Y a partir de ahí, aprovechar las diferentes herramientas. Las que ya estaban en marcha, aprovechar todas las estructuras del profesorado, que ya tenía herramientas en marcha de trabajo, y luego, como no, pues las herramientas que nos ha planteado Consellería. Dicho eso, como he dicho, no solo para nuestro instituto, para todo el sistema educativo,
era difícil montar esto en un día. Entonces, los propios recursos que nos ofrecía Consellería, digamos, se saturaban rápidamente porque no estaban preparados para tanto volumen. Con lo cual, en ese sentido, es verdad que a nuestro alumnado en algunas ocasiones le hemos complicado el trabajo en el hecho de que se han usado diferentes plataformas según las asignaturas, pero esto era necesario en primer lugar para aprovechar lo que ya estaba en marcha, porque era un recurso que teníamos ahí, y en segundo lugar para realmente atender a lo urgente que era realizar ese trabajo, incluso superando las dificultades de acceso que daban esas herramientas que estaban saladas. Entonces, hay una diversidad de herramientas que en ocasiones es complicada. Pues lo que hemos hecho son también un trabajo de coordinación y de ofrecer una serie de tablas que recogen las diferentes asignaturas, métodos de trabajo y un poco ordenan el trabajo de cada periodo de tiempo en el que hemos separado este curso o esta continuación del curso. Avi, ya otro problema que con lo que se enfrenta, con el que también habéis tenido que lidiar, en este caso lo hablábamos hace unos días también con la directora del Colegio Público Cervantes, ayer con el director del conservatorio, es esa brecha digital. Imagino que no todas las familias tienen acceso a un ordenador, una tablet, un teléfono móvil. No sé cómo se ha lidiado con esto desde el instituto. Bueno, es que se habla de brecha digital, pero la diversidad de situaciones va más allá de eso. Es decir, es cierto que hay un sector del alumnado que con esa brecha, realmente esa brecha social, tiene menor acceso a los medios digitales. Pero además hay muchas otras situaciones, familias con todos los miembros trabajando, con menor ayuda en casa, con diferentes, a lo mejor con recursos, pero teniendo que compartirlos con teletrabajo. Y las situaciones son muy diversas. Y eso hace que sea difícil garantizar la igualdad del acceso a la educación, que es lo fundamental. Y quizá explica por qué no existe la educación obligatoria online. Sí que existen postobligatorios, pero en la obligatoria online requiere que sea presencial, porque ese contacto humano es el que puede ayudar a esas barreras. Nunca se puede lograr la igualdad total, pero la educación tiende a intentarlo. Es cierto que la Consellería facilitó algunos equipos, algunas tablets que nosotros habíamos de distribuir al alumnado que habíamos detectado con más dificultades. El Ayuntamiento de Buñol esta misma semana, a través del concejal de Educación, también nos ha transmitido que si no hubiéramos llegado a todo el alumnado que lo necesitaba, estaban dispuestos a echar una mano y a facilitar también algo de material en ese sentido, y estamos trabajando a ver si llegamos todavía un poco más. Lo que pasa es que resulta difícil porque muchas veces no solo es no tener el instrumento, sino también tener las competencias digitales, las competencias para aprovechar ese instrumento, la tablet, el ordenador o el móvil, y a lo mejor necesitan, sobre todo el alumnado más pequeño, necesita de primero, segundo de la ESO, tercero, necesitan de ayuda y no todo el mundo tiene esa misma ayuda. Entonces, las diferencias que se producen siempre sociales en el acceso a todo, bien a la educación, se acentúan en este momento, está claro. Gaby, cuando recibís la noticia, bueno, cuando se decreta el estado de alarma y ya los centros educativos se cierran, ¿cómo se recibe por parte del instituto esa noticia y cuáles son los mecanismos que se ponen en marcha y en este caso el profesorado cómo responde a todo esto? Pues la verdad es que la noticia pues fue un poco, digamos, un momento muy frenético para todo el mundo. Es verdad que estaban pasando las horas y parecía que transcurrían con una intensidad mucho mayor de lo que estamos acostumbrados, con lo cual, digamos, todo el mundo tenía esa
esa prisa, esa ansiedad por dar solución al problema. Incluso el último día, viernes, que dábamos clase, pues muchos profesores ya al alumnado ya le estaban un poco brindando posibles maneras de comunicación e incluso le estaban mandando trabajo, etcétera. Claro, esto requería un poco de pausa y eso era difícil porque todas las partes, todo el alumnado, las familias, el profesorado, todos queríamos tener las respuestas y queríamos tenerlo todo en marcha. Entonces, digamos que ese primer momento fue muy frenético porque debíamos de dar respuesta rápido y eso era muy difícil hacerlo bien. Entonces, en ese sentido, pues se han producido seguro desequilibrios. Yo decir desde aquí, pues agradecer a todo el profesorado la implicación y el trabajo que han desarrollado, pero también a las familias y al alumnado, pues tanto el trabajo como la paciencia. Es decir, en algunos momentos hay que comprender que cada alumno tiene 11 profesores diferentes, entonces el profesor con la mejor intención estaba intentando mantener la actividad lectiva y que su alumnado no perdiera nada de curso, y por otro lado, claro, estábamos multiplicando por 11 todas las tareas que estábamos mandando a través de medios nuevos, además, con lo cual ha habido momentos en el que había cierto desequilibrio, el volumen de trabajo seguramente era superior al deseable. Todo eso requería de un ajuste. Hemos escuchado las inquietudes tanto de alumnado, de familias, del propio profesorado tutor, y hemos ido trabajando para equilibrar esto, pero como decía al principio, pues pedir y agradecer la paciencia, la comprensión y digamos, la mesura a la hora de valorar todo esto y de seguir, pues, entender que era muy difícil y sigue siéndolo transformar la educación presencial en educación online de una manera tan rápida. Uh-huh. Hablabas, Gaby, de las inquietudes, de las preguntas, de las dudas que os han hecho llegar tanto los padres como el alumnado como el propio profesorado. ¿Cuáles han sido, digamos, las más habituales en esta época del estado de alarma? Bueno, pues por un lado, en un primer momento, las dificultades para contactar de manera efectiva entre todos, es decir, aunque sí que hay medios ya establecidos, pues quisimos reforzar estableciendo una red de correos electrónicos donde fueran el método principal. A partir de ahí, claro, empezamos a ver la dificultad de contactar con todo el alumnado y esa era una de las primeras preocupaciones. Como he dicho, en algún momento la dificultad las inquietudes principales eran el excesivo volumen de trabajo, las diferentes tareas, incluso que llegaban por diferentes medios. También entender hemos entrado en el uso continuado de una herramienta como el correo electrónico y para el alumnado de primero, de segundo de la ESO, que no lo han usado nunca, recibir multitud de correos cada día, pues llega a ser un poco difícil y estresante. Y claro, a la vez que todo esto y cada vez un poquito más, la siguiente inquietud obviamente es cómo se cierra el curso y la evaluación del mismo, que es donde hemos empezado un poco la entrevista. Entonces, todo ese tipo de inquietudes han sido las más recurrentes. Uh-huh. Y volviendo a lo anunciado ayer por el Ministerio, se hablaba de que esta tercera evaluación va a tener un carácter diagnóstico. Y claro, digamos que el principal comentario era, entonces, los trabajos que nos lleguen ahora hasta casa para los niños, las niñas, el alumnado, no va a contar, o sea, ya podemos dejar de hacer deberes, esto ya no vale para la nota, como se van a tener solamente en cuenta los 2 anteriores trimestres. Me imagino, Gaby, que esas también son dudas que resolveréis cuando una vez decida Consellería de Educación. Vale, como decía, pues estamos a la espera de que se regule todo esto de manera concreta y informaremos en el momento que podamos hacerlo. Dicho eso,
obviamente quedan 2 meses de curso y todo el trabajo que se está realizando sí que va a ser evaluado. Lo que se plantea no es que no sea evaluado, sino de que la evaluación no puede ser de la misma manera que si fuera presencial, ¿eh? Entonces, la base de la evaluación o el principio del que se va a partir es lo que ya tenemos, las 2 primeras evaluaciones, pero sobre todo lo que planteaba el Ministerio, como digo, a falta de concretar, es que la tercera evaluación debe de servir para afianzar, para mejorar o para cerrar esa evaluación que ya estaba iniciada. Entonces, está claro que el alumnado que no va a tener este tercer trimestre, no va a ser el camino para, o sea, difícilmente tenemos que hacer que le sirva para empeorar, pero sí que le tenemos que dar la oportunidad de mejorar la trayectoria que ya tenía en el curso. Entonces, o al menos afianzarla. Entonces, vamos a esperar cómo se concreta, pero al alumnado le pedimos seguir trabajando como lo ha hecho en estas semanas y con paciencia, con confianza en que se tomarán las mejores decisiones y las más equilibradas posibles y siempre pensando en ellos y en su mejor continuidad para el curso siguiente. Y Gaby, ¿cómo se vive esto gestionando un centro tan grande y que recibe a tantos alumnos? En este caso, ¿tú cómo lo has gestionado, cómo lo has vivido y cómo os habéis ido enfrentando a esto? Porque claro, estamos ante una situación totalmente anómala y que no hemos vivido nunca en la vida, en la historia. Bueno, pues la verdad es que el Instituto de la Hoya de Buñol tiene más de 800 alumnos, ¿eh? Y además casi 100 docentes. Con lo cual, si ya es difícil, condiciones normales, coordinar el trabajo de todo el mundo, en este momento pues lo es más. Y por eso decía que claro, que siempre todas las decisiones y todas las medidas que se han ido tomando se hacen con la mejor de las intenciones, pero no siempre se logra que funcionen desde el primer momento, dado el volumen de gente que movemos, ¿no? Entonces, además ese alumnado que pasa de 800 tiene una gran diversidad y diversidad de situaciones, de, de todo tipo. Entonces, responder a todo eso es realmente el reto y lo difícil. Entonces, es verdad que han sido semanas muy frenéticas, muy atípicas y bueno, que no olvidaremos seguro. Y Gaby, volviendo y ya para ir terminando, el anuncio de ayer del Ministerio de Educación, personalmente como director del Instituto de la Hoya de Buñol, ¿os parece correcto? ¿Falta algo? ¿Echáis de menos alguna cosa? A mí me parece, como he dicho antes, en primer lugar, que es muy difícil tomar decisiones en este momento. Entonces, entiendo que, en primer lugar, respetar el trabajo de las personas que tienen que hacerlo, que no es nada fácil. En segundo lugar, como he dicho, me parece que establece un marco general, que respeta tanto que las comunidades autónomas concreten este marco general, como, digamos, pone el énfasis en que también son los equipos docentes los que deben decidir realmente sobre la evaluación. En ese sentido, pues es lo coherente y, como digo, falta que se concrete. Entonces, la valoración en líneas generales es buena, pero, digamos, no es completa en el sentido de que tenemos que esperar todavía. Ujú. Y para terminar, Gaby, manda si quieres un mensaje a tu comunidad educativa, a los alumnos, alumnas, profesores, de tranquilidad y de confianza en el que al final todo pues entrará dentro de los cauces que nos permita la situación actual, entiendo. Bueno, pues como ya he dicho varias veces, este ha sido con enormes dificultades, las vamos a seguir teniendo, pero decir que todo el centro trabaja
para dar la oportunidad a que este tiempo pase de la mejor manera posible, que tenemos muchas ganas unos y otros de vernos y de trabajar juntos de nuevo, pero que mientras pues que tengamos esa dosis de paciencia, de calma, de confianza y que poco a poco todo irá saliendo bien, seguro. Pues eso esperamos. En Gabriel Corachán, director del Instituto de la Hoya de Buñol-Chiva, muchísimas gracias por atendernos, muchísimo ánimo y muchísima suerte para lo que os queda. Gracias también a Hoy un Clic y un saludo a todos los que os siguen. Buenos días. Buenos días.